Recibes $1000, papá. Mi hijo se burló de mí, convencido de que heredaría los 8 millones que su madre había dejado atrás. Yo simplemente esperé en silencio. Estaba de pie frente al ataúd de caoba cuando sentí la mano de mi hijo empujándome a un lado. No fue un toque suave, como cabría esperar en un funeral. Fue deliberado, calculado, lo bastante fuerte como para hacerme tropezar con los zapatos de vestir gastados que había tenido durante 20 años. Muévete, papá. Ya cumpliste tu papel. La voz de Michael cortó el murmullo de las condolencias como una navaja oxidada. 67 años de vida, 42 años de matrimonio, y así era como mi único hijo me trataba el día que enterré a Elizabeth. Allí mismo, frente a ejecutivos de negocios con trajes italianos, vecinos que fingían no ver, y parientes lejanos que habían venido más por la comida que por los recuerdos. No lloré. No en ese momento. Miré el ataúd donde Elizabeth descansaba con una expresión serena que nunca tuvo en vida, y me pregunté si sabía, desde donde estuviera, si podía ver al monstruo que habíamos criado juntos, o más bien al monstruo que ella había creado mientras yo sostenía un hogar que jamás me dio crédito. Tiffany, mi nuera, estaba recostada contra la pared del fondo de la funeraria, con un vestido negro de seda, un escote rozando lo inapropiado para un servicio memorial y uñas acrílicas rojas como sangre seca. Sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron. No fue una sonrisa de consuelo. Fue una sonrisa de victoria. Y en ese exacto instante lo entendí. Ya lo habían dividido todo: la herencia, las propiedades, los autos, las cuentas bancarias. Todo. Como si yo fuera solo un trámite administrativo que había que superar. La sala olía a lirios blancos e hipocresía. Esas flores gigantes que Elizabeth detestaba, pero que Michael insistió en encargar porque proyectaban una imagen de éxito. 140 arreglos. Los conté uno por uno mientras la gente desfilaba con sus condolencias vacías. Tu esposa fue una mujer ejemplar. William, ejemplar. Esa palabra me persiguió toda la vida. Ejemplar en la cocina. Ejemplar criando a nuestro hijo. Ejemplar quedándome callado cuando Elizabeth llegaba a casa a las 3 de la madrugada oliendo a vino y colonia cara. Pero en ese funeral, mientras mi hijo me empujaba y mi nuera sonreía, ejemplar se volvió sinónimo de invisible. El servicio fue rápido. Elizabeth no era religiosa, así que el ministro fue breve, profesional, eficiente, como alguien tachando otra tarea del día. Michael dio el elogio fúnebre. Habló de una madre visionaria, una empresaria brillante, una mujer que construyó un imperio desde la nada. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Ni cuando enumeró a las personas importantes en su vida, ni cuando agradeció a quienes la apoyaron. 42 años borrados en 12 minutos de discurso ensayado. Cuando bajaron el ataúd, Michael arrojó la primera rosa. Tiffany la segunda. Esperaron a que yo me acercara, no para consolarme, sino para asegurarse de que no armara una escena. Caminé despacio, sintiendo el peso de cada mirada clavándose en mi espalda. Arrojé una margarita. A Elizabeth le disgustaban las rosas. A la salida del cementerio, mientras la gente se dispersaba hacia sus autos importados, Michael me alcanzó. Venía acompañado del abogado de la familia, el señor Harrison. Harrison era un hombre de cabello gris y gafas delgadas que siempre me saludaba con un leve gesto de cabeza que parecía sincero. Papá, mañana a las 10 en punto. Se leerá el testamento. No llegues tarde. No fue una invitación. Fue una citación. Pasé esa noche solo en la casa que había compartido con Elizabeth desde que Michael tenía 3 años. Una casa demasiado grande para una sola persona, llena de habitaciones que acumulaban recuerdos como polvo. Me senté en el sillón del living, el de terciopelo verde musgo que había comprado en una tienda de antigüedades en 1995, y dejé que el silencio me tragara. ¿Valió la pena ser ejemplar? Si quieres saber cómo toda una vida de sacrificio puede borrarse en segundos, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene hará que grites de indignación. La oficina del señor Harrison estaba en el piso 12 de un edificio espejado en el centro, de esos que reflejan el cielo y te hacen sentir pequeño con solo mirarlos. Llegué 15 minutos antes, como había hecho toda mi vida. La puntualidad fue una de las pocas cosas que mi padre me enseñó antes de morir.
Un hombre que se respeta no hace esperar a nadie. La recepcionista, una joven con el cabello demasiado liso para ser natural, me ofreció café. Acepté, pero la taza temblaba tanto en mi mano que tuve que dejarla en el plato. No era miedo. Era rabia contenida, esa que fermenta en el pecho y sube por la garganta como bilis. Michael llegó 20 minutos tarde. Entró en la oficina como alguien invadiendo territorio conquistado, con los hombros anchos ocupando más espacio del necesario. Tiffany venía detrás, equilibrándose sobre tacones dorados que resonaban contra el piso de mármol. Llevaba gafas de sol dentro del espacio climatizado, como si aún estuviera de luto, o como si quisiera ocultar los ojos de alguien que calculaba cada movimiento. «Buenos días, papá». La voz de Michael fue mecánica, impersonal, la que se usa con un cajero del banco. No respondí. Solo lo observé mientras se dejaba caer en el sofá de cuero a mi lado, abriendo las piernas de una forma que invadía mi espacio. Tiffany se sentó del otro lado, cruzó las piernas y comenzó a deslizar el dedo por su teléfono. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro en ángulos que la hacían parecer aún más calculadora. El señor Harrison entró al final, cargando una carpeta marrón gastada. Me saludó con un gesto respetuoso. Luego miró a Michael con una expresión que en ese momento no pude descifrar. Hoy, al mirar atrás, sé exactamente qué era, lástima mezclada con desprecio. Bien, comencemos. El señor Harrison ajustó sus gafas y abrió la carpeta con movimientos lentos, casi ceremoniales. El último testamento de Elizabeth Hernández, registrado ante notario el 15 de marzo de este año, 3 meses antes de su fallecimiento. 3 meses. Elizabeth sabía que estaba muriendo. El cáncer de páncreas llegó rápido, pero no sin aviso. Y en esos últimos 3 meses, tomó decisiones. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Elizabeth Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro estas como mis últimas voluntades. Michael tamborileaba los dedos sobre la mesa, un ritmo irritante y ansioso, como alguien esperando el anuncio de un premio. Tiffany bajó el teléfono y se inclinó hacia adelante, por fin prestando atención. A mi amado esposo, William, le dejo la suma de $1000 depositados en la cuenta corriente, así como la propiedad residencial ubicada en la calle Oak. El mundo se detuvo. $1000. La risa de Michael estalló como un disparo en esa sala de paredes de vidrio. Una carcajada fuerte y burlona que hizo que la recepcionista levantara la cabeza. Golpeó la mesa con tanta fuerza que la pluma del abogado rodó hasta el suelo. ¿$1000? $1000? Michael se volvió hacia mí, con los ojos brillando de esa mezcla de triunfo y crueldad que solo puede tener un hijo desagradecido. Papá, eso ni siquiera cubre las citas de manicura de Tiffany. ¿Qué diablos le hiciste a mamá en la cabeza para que te dejara esta miseria? Tiffany soltó una risita aguda, se cubrió la boca con la mano de uñas rojas y le susurró algo al oído. Él volvió a reír. El señor Harrison permaneció impasible, el papel aún en la mano, como esperando a que terminara el circo. Sentí cada risa atravesarme la piel como astillas de vidrio. $1000. 42 años de matrimonio, de lavar ropa, de preparar cenas para inversionistas que apenas me reconocían, de sostener la mano de Elizabeth durante noches en las que despertaba sudando por deudas que casi nos llevaron a la bancarrota 2 veces. Eso era todo lo que valía. $1000. La casa. Al menos me había dejado la casa. Y en cuanto al resto del patrimonio, Michael ni siquiera esperó a que el abogado terminara. Le arrebató el documento de las manos con un movimiento brusco. Déjeme ver esto, señor Harrison. El abogado intentó recuperar el papel, pero mi hijo ya estaba leyendo en voz alta, la emoción goteando de cada sílaba. A mi hijo, Michael, le dejo la totalidad de mis intereses comerciales, acciones, propiedades comerciales, inversiones financieras y vehículos, por un valor estimado del patrimonio de $8 millones. $8 millones. Tiffany saltó y abrazó a Michael, gritando como si hubiera ganado la lotería. Él la levantó del suelo y giró con ella en medio de esa oficina de caoba y cristal. Yo permanecí sentado, las manos cruzadas sobre mi portafolio de cuero sintético, el mismo que llevaba desde hacía 8 años, observando a mi hijo celebrar como si yo no existiera. ¿Sabes lo que esto significa, amor?, dijo Tiffany,
pasando las manos por el rostro de Michael con esa voz chillona que usaba cuando quería algo. Podemos comprar ese penthouse en Miami y cambiar el coche. Siempre quise un Mercedes descapotable. Lo tendrás, respondió él, besándole el cuello allí mismo, frente al abogado y frente a mí. Todo lo que quieras, princesa. Todo. El señor Harrison guardó los papeles con lentitud, con una meticulosidad casi incómoda. Cerró la carpeta, ajustó sus gafas y finalmente me miró. Había algo en esa mirada, un mensaje silencioso que no comprendí entonces. Señor William, necesitará firmar algunos documentos para formalizar la transferencia de la casa a su nombre. ¿Podemos agendarlo para la próxima semana? Antes de que pudiera responder, Michael interrumpió. En realidad, licenciado, sobre esa casa. Se sentó de nuevo, ahora con la postura de un empresario acostumbrado a decidir. ¿Cuánto vale esa propiedad en el mercado actual? Sentí que el estómago se me hundía. Es una residencia en una zona muy cotizada, con aproximadamente 5.000 pies cuadrados de terreno. Diría que alrededor de $1,5 millones, respondió el abogado con voz neutra. ¿1,5 millones? Michael se acarició el mentón pensativo y luego me miró como quien evalúa un objeto viejo. Papá, ¿no crees que es una casa demasiado grande para ti solo a tu edad? ¿Y si te pasa algo? ¿Quién va a ayudarte? La falsa preocupación en su voz era ofensiva. Michael tiene razón, papá, intervino Tiffany, acercándose y apoyando esas uñas acrílicas sobre mi hombro. Quise arrancárselas una por una. Podríamos buscarte un departamento más pequeño, más práctico, o quizá una de esas comunidades para adultos mayores. Algunas son muy bonitas, con enfermeras y actividades. Un asilo. Estaba sugiriendo un asilo. Miré el rostro de mi hijo buscando algún rastro del niño que había acunado cuando tenía cólicos. Al que le enseñé a caminar, a leer, a atarse los zapatos. El que lloró en mis brazos cuando los otros niños lo excluían en la escuela. Busqué una chispa de humanidad. No encontré nada. Solo el reflejo distorsionado de un hombre que había aprendido de su madre que el amor se mide en dólares y que yo, a sus ojos, no valía más que 1,000. Lo pensaré, dije. Mi voz salió firme, sorprendiéndome incluso a mí. Me levanté del sillón, tomé mi portafolio y me dirigí a la puerta. El señor Harrison me acompañó al pasillo. Antes de que entrara al ascensor, se inclinó y susurró. William, no firme nada sin hablar conmigo antes. Nada, ¿entiende? Entiendo, respondí, aunque aún no sabía por qué. Solo lo descubriría cuando ya fuera demasiado tarde para que Michael pudiera dar marcha atrás. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron como vivir dentro de un congelador emocional. Michael no volvió a llamarme. Tiffany dejó de fingir amabilidad. Era como si oficialmente me hubieran tachado de su lista de prioridades. Pero la casa seguía siendo mía, por ahora. Sabía que volverían. Personas como Michael y Tiffany siempre regresan cuando quieren algo. Y el jueves siguiente, exactamente a las 11 de la mañana, el timbre sonó con la urgencia insistente de quien no acepta ser ignorado. Abrí la puerta y me encontré frente a frente con ambos. Michael vestía un traje gris carbón que nunca antes le había visto, seguramente comprado con el dinero recién heredado. Tiffany llevaba un conjunto de lino beige y cargaba un portafolio ejecutivo, como si viniera por negocios. Lo estaba. Hola, papá. Tenemos que hablar. Michael entró sin esperar invitación, sus zapatos italianos marcando el piso de madera que yo había encerado el día anterior. Tiffany lo siguió, su perfume francés llenando el aire de una forma nauseabunda. Cerré la puerta despacio, contando mentalmente hasta 10, una técnica que había aprendido tras décadas de tragar insultos. Siéntate aquí, papá. Esto es importante. Michael señaló el sofá. Mi sofá. Como si fuera suyo. Me senté en el borde, la espalda recta, las manos sobre el regazo, una postura que mi abuela decía que pertenecía a un hombre que no se dobla con facilidad. Tiffany abrió el portafolio y extendió papeles sobre la mesa de centro. Planos arquitectónicos, tasaciones inmobiliarias, folletos de departamentos compactos en barrios que jamás había oído nombrar. Mira lo que te trajimos, dijo con una voz demasiado dulce, de esa dulzura que precede al veneno.
Departamentos preciosos, amueblados, en complejos con seguridad las 24 horas. Este incluso tiene sala de recreación para adultos mayores. Empujó hacia mí un folleto colorido. Un edificio cuadrado, sin personalidad, con balcones diminutos y una piscina del tamaño de una bañera. El tipo de lugar al que la gente va a desaparecer en silencio. Pensamos en tu bienestar, papá, añadió Michael, inclinándose hacia adelante. Estarías mucho más cómodo en un lugar más pequeño, sin escaleras, sin jardín que cuidar, sin preocupaciones de mantenimiento. ¿Y esta casa? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Michael intercambió una mirada rápida con Tiffany. Pensábamos venderla. El mercado está caliente. Es el momento perfecto. Con 1,5 millones en el bolsillo, claro. ¿Y si no quiero vender? Mi voz salió calmada, casi curiosa. La sonrisa de Michael titubeó por una fracción de segundo. Tiffany dejó de hojear los papeles y me miró con esos ojos calculadores. Papá, sé razonable. Su tono se endureció. Tiene 67 años, está solo. Esta casa es enorme, cara de mantener. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? ¿Quién te va a ayudar? Tengo vecinos. Tengo amigos. ¿Amigos? Tiffany soltó una risita seca. Papá, con todo respeto, la mayoría de tus amigos ya están muertos o en asilos. Necesitas ser realista. Cada palabra fue una bofetada educada. Michael se levantó, se pasó la mano por el cabello engominado y cambió de estrategia. Comenzó a caminar por la sala, tocando los objetos como si hiciera un inventario. Se detuvo frente al aparador de palo de rosa que había pertenecido a mi abuela. Estas cosas viejas de aquí, golpeó la madera oscura con los nudillos, valen una fortuna. Palo de rosa auténtico, probablemente de 80 años. $15,000, dinero fácil. Se me encogió el corazón. Ese aparador había sido de la abuela Edith. Pasó a mi madre y luego a mí. Lo lustraba cada domingo, hablando con los recuerdos que guardaba. Técnicamente, papá, dijo Michael, volviéndose hacia mí, todo lo que hay dentro de esta casa pertenecía a mamá y ahora me pertenece a mí. La casa es tuya, pero el contenido, eso es parte del patrimonio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No puedes hablar en serio. Estoy siendo práctico. Se encogió de hombros, como si explicara matemáticas básicas a un niño lento. No necesitas todas estas cosas, y yo necesito liquidar activos para invertir en el negocio. Mamá dejó la empresa, pero el capital de trabajo está justo. Tiffany se levantó y pasó la mano por la lámpara de cristal austriaco del comedor. Esta, por ejemplo, cristal auténtico, de 120 años. Debe valer unos $2,000. Podemos venderla y comprarte una lámpara moderna, mucho más práctica. Hablaban en serio. Iban a vaciar mi casa, a arrancar cada recuerdo, cada pedazo de historia. Mañana viene un equipo de tasadores, dijo Michael, ya caminando hacia la puerta como si el asunto estuviera cerrado. Van a catalogar todo lo de valor. No te preocupes, papá. No tocaremos tus cosas personales, ropa, fotos, ese tipo de cosas. Eso puedes quedártelo. ¡Qué generosidad! Tiffany me lanzó un beso al aire, ese gesto vacío que la gente hace cuando quiere parecer cariñosa sin tocar realmente al otro. Piensa bien en los departamentos. Sí, papá. Solo queremos lo mejor para ti. Y se fueron así, dejando papeles esparcidos sobre mi mesa, el olor de un perfume caro en el aire y un agujero negro donde debería estar el corazón de un padre. Me quedé sentado en el silencio pesado que se asienta después de una tormenta. Miré el aparador de la abuela Edith, la lámpara que mi madre compró al casarse, las cortinas de lino que Elizabeth había cosido a mano hacía 30 años. 42 años en esa casa. Cada rincón tenía una historia. Cada objeto era un ancla de memoria. Y mi hijo quería liquidarlo todo como si fuera mercancía de remate. Fue entonces cuando el timbre volvió a sonar. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, convencido de que habían regresado para arrancarme otro pedazo de dignidad. Pero al abrir la puerta, me encontré con la señora Patterson, mi vecina, sosteniendo una bandeja de tarta de manzana todavía tibia.
Vi salir a esos dos de aquí con cara de buitres al acecho, resopló. Entró sin pedir permiso, dejó la tarta sobre la mesa de la cocina y me miró con esos ojos perspicaces de alguien que ha vivido mucho y ha aprendido a leer a las personas. Cuéntamelo todo, William. Y no me ahorres detalles. Y le conté. Por primera vez desde que Elizabeth murió, abrí la boca y lo solté todo. Las humillaciones, los $1000, el plan de meterme en un departamento diminuto mientras vendían mi vida al por mayor. La señora Patterson escuchó en silencio, cortando porciones generosas de tarta que ninguno de los dos tocó. Cuando terminé, se quitó las gafas, limpió los lentes con el borde de su blusa y dijo la frase que lo cambiaría todo. William, fui abogada durante 40 años antes de jubilarme. Y lo que está haciendo tu hijo huele a coacción. ¿Firmaste algún poder legal? ¿Algún documento que te hayan dado? No. Todavía no. Bien. No firmes nada y dame ahora mismo el número de ese tal señor Harrison. Tomó mi teléfono y marcó. Habló con la secretaria. Se identificó como la abogada Carmen Patterson, asesora legal del señor William Hernández. Una media verdad convertida en hecho consumado. Exigió una cita urgente. 20 minutos después, íbamos en su coche, un Toyota Corolla del año 2010, impecablemente cuidado, rumbo al centro. Hay algo muy extraño en toda esta historia, William, dijo, tamborileando los dedos sobre el volante. Una mujer como Elizabeth no deja a su esposo en la miseria después de 42 años juntos. Algo no se dijo en esa lectura. Y fue entonces cuando la primera chispa de esperanza se encendió en la oscuridad. Tal vez no estaba tan solo como Michael creía. Tal vez aún había una carta bajo la manga que nadie había jugado. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama matrimonial, que parecía demasiado grande sin Elizabeth a mi lado, mirando el techo donde una mancha de humedad formaba la silueta de un ave con las alas extendidas. Elizabeth siempre decía que mandaría a arreglarla. Nunca lo hizo. Los recuerdos llegaron en oleadas, de esas que no se pueden controlar. 42 años cayendo sobre mí como lluvia fría al amanecer. Conocí a Elizabeth en 1983, en una fiesta de graduación universitaria. Yo tenía 25 años y cursaba mi tercer año de contabilidad, el primero de mi familia en llegar a la educación superior. Mi madre cosía por encargo para pagar mi matrícula. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años, dejando solo deudas y un reloj de oro que mi madre nunca se quitó. Elizabeth acababa de empezar en el sector inmobiliario. Tenía un Datsun azul oxidado, 3 vestidos remendados y una ambición que no le cabía en el pecho. Me miró desde el otro lado de la pista de baile abarrotada y dijo lo más audaz que había escuchado en mi vida. «Tú te vas a casar conmigo. Aún no lo sabes, pero lo harás». Y así fue, 6 meses después. Una ceremonia sencilla en la iglesia de San Miguel, con un pastel de un solo piso y un vestido prestado de su prima. Mi madre lloró de felicidad. «Lo lograste, hijo. Te casaste con una mujer trabajadora». Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que abandoné la universidad 2 semanas antes de la boda. Elizabeth había conseguido un terreno en sociedad con otro inversor. Iba a construir su primer edificio. Necesitaba ayuda con los papeles, los cálculos, los planos básicos. Solo hasta que el proyecto arranque, William. Luego vuelves a estudiar. Nunca volví. 3 meses después de la boda, supe que Elizabeth estaba embarazada de Michael. Abrió una botella de vino barato y brindó por el hombre de la casa. Nunca se le pasó por la cabeza que pudiera ser una niña. No lo fue. Michael nació pesando casi 4 kilos, rojo, chillando, llorando cada noche como si estuviera enfadado por haber nacido. El primer proyecto de Elizabeth fue un desastre. Su socio desapareció con el dinero, dejando solo deudas y una demanda laboral. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina, con Michael de 3 meses en brazos, dándole el biberón, mientras veía a mi esposa llorar sentada en el suelo del salón vacío. Habíamos vendido los muebles para pagar abogados. Fracasé, William. Soy un fracaso. Pude haber estado de acuerdo. Pude haber regresado a casa de mi madre, pedir ayuda, volver a estudiar. Pero miré a esa mujer rota en el suelo y tomé la decisión que definiría los siguientes 40 años de mi vida. Levántate.
No fracasaste. Tropezaste. Ahora levántate e inténtalo otra vez. Y se levantó. Con mi apoyo. Con el dinero que había ahorrado en secreto vendiendo las joyas de mi abuela sin decirle a nadie. Pagamos las deudas más urgentes. Elizabeth empezó de nuevo, esta vez sola. Terrenos pequeños, casas baratas, ganancias ajustadas. Yo me encargué de Michael, de la casa, de las cuentas, de los impuestos. Hacía las hojas de cálculo a mano. Revisaba cada factura. Negociaba plazos con proveedores usando esa voz suave que desarma a los hombres acostumbrados a gritar. Cuando Michael empezó la escuela, comencé a trabajar de verdad. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar comidas. Lo llevaba a la escuela a las 7. Pasaba el día en la oficina improvisada del cuarto de invitados. Lo recogía a las 5 de la tarde. Cocinaba, ayudaba con las tareas, lo acostaba. Y cuando por fin me recostaba, Elizabeth llegaba oliendo a cerveza y cansancio, queriendo hablar de proyectos. Dormí bien quizá 10 veces en esos primeros 10 años. El primer gran punto de quiebre llegó en 1995. Elizabeth consiguió financiación para un edificio de 8 pisos. El proyecto más grande hasta entonces. Pero a mitad de la obra, el contratista se declaró en quiebra. El edificio a medio terminar, los compradores queriendo retirarse, el banco amenazando con ejecutar la hipoteca. Recuerdo estar otra vez en la mesa de la cocina. Michael, de 12 años, jugando videojuegos en su cuarto. Se acabó, William. Voy a tener que declararme en bancarrota. Yo tenía 37 años. El cabello empezando a encanecer, las manos resecas de lavar platos y ropa. Sin título, sin carrera, sin dinero propio. Solo un anillo en el dedo y un hijo que ya empezaba a mirarme con el mismo desprecio que veía en los ojos de su madre. Pero no la dejé rendirse. Llamé a cada comprador individual. 32 llamadas. Expliqué la situación. Prometí que terminaríamos. Pedí solo 6 meses más. 28 aceptaron. 4 se retiraron, pero encontramos nuevos compradores. Fui solo al banco. Puse la casa como garantía sin decírselo a Elizabeth. Conseguí una prórroga y un préstamo adicional. El edificio se entregó tarde, con noches sin dormir, pero se entregó. Y la ganancia, $300,000 en ese entonces, permitió que Elizabeth despegara por fin. Esa noche me dio las gracias. Me llevó a cenar a un restaurante caro. Tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Tú eres el cimiento de todo, William. Sin ti, no soy nada». Le creí. Como un tonto enamorado. Pero Michael escuchaba. Tenía 12 años y oyó a su madre decir eso. ¿Y sabes qué dijo de camino a casa? «Mamá exagera, ¿verdad, papá? Tú solo te quedas en casa. La que de verdad trabaja es ella». Elizabeth se rió, le revolvió el cabello y dijo: «Niño inteligente». No me defendió. No lo corrigió. Solo se rió. Y fue ahí, en ese coche, regresando del restaurante, cuando entendí algo. No importaba cuánto hiciera. No importaba cuánto diera. Siempre sería invisible. El hombre del fondo. El que sostiene todo sin brillar. Los años siguientes fueron una escalada. Elizabeth construyó más edificios, compró más terrenos, abrió su empresa inmobiliaria. El dinero empezó a fluir, cuanto más llegaba, menos estaba en casa. Reuniones, cenas de negocios, viajes. Yo me quedé cuidando a Michael, cada vez más arrogante. Cuidando una casa cada vez más grande y vacía. Cuidando una soledad que ningún mueble caro podía llenar. Cuando Michael cumplió 18 años, anunció que estudiaría administración de empresas. Elizabeth celebró, ya planeando que su hijo tomara las riendas del negocio. Cuando sugerí arquitectura, mi sueño no cumplido, Michael me miró con lástima. La arquitectura es para artistas. Papá, los hombres de verdad hacen negocios. Elizabeth asintió. Michael se graduó, entró a la empresa, conoció a Tiffany en una fiesta de graduación. Ella estudiaba relaciones públicas. Todo pulido. Todo calculado. Se casaron rápido. Elizabeth pagó la boda.
300 invitados. Banquete de mariscos. Luna de miel en París. No me consultaron nada. Yo solo pagué. Organicé. Elegí proveedores. Flores. En el brindis, Michael agradeció a su madre por todo. No mencionó mi nombre. Esa noche entendí que había criado a un monstruo. O mejor dicho, había permitido que Elizabeth criara uno mientras yo alimentaba a la bestia con mi silencio. Y ahora, 42 años después, acostado en esa cama vacía, mirando el ave en la mancha del techo, me pregunté, ¿cuánto vale una vida dedicada? $1000, según el testamento. Pero algo me decía que Elizabeth, al final, había visto el error. 3 meses antes de morir, había visto quién era realmente su hijo. Y había hecho algo al respecto. Solo tenía que descubrir qué. El equipo de tasadores llegó el martes por la mañana, exactamente a las 9. 3 hombres con batas blancas y portapapeles, acompañados por Michael y Tiffany, que entraron a mi casa como invasores educados. Yo estaba tomando café en la cocina cuando escuché una llave girar en la cerradura. Mi llave. La que le di a Michael años atrás para emergencias. Nunca la había usado. Hasta ahora. Buenos días, papá. Su voz resonó con esa falsa alegría de vendedor ambulante. Traje a los tasadores de los que te hablé. No era una visita. Era una invasión territorial. Me levanté despacio, alisando el delantal que usaba desde los años 90, azul a cuadros, descolorido, con un parche cosido por mí. En el salón, los hombres ya medían paredes, fotografiaban muebles, anotaban cifras incomprensibles. Caoba maciza, herrajes originales, estilo Luis XV. Uno de ellos, el mayor, con bigote canoso, pasó la mano por la vitrina que había pertenecido a mi bisabuela. Excelente estado. El mercado de antigüedades paga bien por piezas así. Tiffany estaba sentada en mi sofá, revisando su teléfono, con las piernas cruzadas como si fuera la dueña. Llevaba un conjunto de terciopelo que costaba más que toda mi pensión. «No te importa si tomo un jugo del refrigerador, ¿verdad, papá?» No esperó respuesta. Michael me llevó a un rincón. «Tranquilo, papá. Solo están catalogando. No nos llevamos nada hoy». El tono era condescendiente. «Pero tienes que entenderlo. Mamá me dejó la herencia. Estos muebles son parte del patrimonio. Estos muebles son de mi familia», dije, más firme de lo que esperaba. El aparador era de la abuela Edith. La vitrina de la bisabuela Clara. La lámpara la pagó mi madre. Técnicamente, interrumpió Michael, todo fue adquirido durante el matrimonio. Y como ella era la proveedora. Proveedor. Esa palabra otra vez. El tasador del bigote habló. Esta pieza vale al menos $4000. $4000. La abuela Edith había recibido ese aparador como regalo de bodas. Perfecto, dijo Michael. Eso va directo a Sotheby's. Mi abuelo, carpintero analfabeto, tendría sus muebles subastados en una casa internacional. Y esta lámpara, dijo otro tasador. Cristal austriaco auténtico. Valor entre $3000 y $5000. Mi madre ahorró 3 años para comprarla. Murió 2 meses antes de instalarla. Eso también, opinó Tiffany. Te compraremos una lámpara moderna, papá. LED. Más práctica. Práctica. Moderna. Eficiente. Palabras que borran la historia. Después de 2 horas, el tasador anunció. Esto puede generar entre $25,000 y $30,000. Michael firmó con una pluma Montblanc. La próxima semana mando un camión. Te dejo lo básico. Y te depositaré $500 al mes, además de los 1000 que dejó mamá. $500. Y una cosa más, dijo Tiffany, tomando el marco de nuestra foto de bodas. Plata esterlina. Debe valer unos 700. Algo dentro de mí se rompió. No. Mi voz fue baja, firme. No se llevan esto. Ni el aparador. Ni la lámpara. Nada. Irracional, dijo Michael. Irracional es entrar a mi casa sin permiso, respondí. Irracional es borrar mi historia. Obedéceme, dijo.
Tengo abogados. Entonces pruébalo, respondí. Hasta entonces, nada sale de esta casa. Se fueron dando un portazo. Esa misma tarde, la señora Patterson volvió, con café y determinación. Esto es abuso financiero, William, dijo. Y huele a coerción. Y entonces lo entendimos. Había algo más en ese testamento. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. Cámaras, grabaciones, testigos, todo es válido. El señor Harrison deslizó un pequeño dispositivo sobre la mesa, una grabadora digital. Tu madre me pidió que instalara cámaras de seguridad en la casa hace meses, conectadas a mi servidor. La lectura del testamento en la que él se burló de ti. La reunión de hoy con los tasadores que invadieron tu casa, todo quedó registrado. La señora Patterson tomó la grabadora, con los ojos brillándole con esa satisfacción propia de una abogada que acaba de encontrar la prueba definitiva. ¿Cuántos días han pasado? 23, respondí. El señor Harrison me miró con intensidad. Quedan 7 días, William. 7 días para documentar el verdadero carácter de tu hijo. Reunió los documentos y, por lo que he visto hasta ahora, cerró la carpeta con un gesto definitivo. Creo que ya tenemos material más que suficiente. Miré aquella carpeta. Dentro estaba mi redención. La prueba de que no había sido invisible, de que mi sacrificio no había sido en vano, de que Elizabeth, al final, había visto la verdad. Pero también estaba la sentencia de mi hijo. Y por mucho que la mereciera, por mucho que me hubiera humillado y despreciado, seguía siendo mi hijo, y eso dolía más de lo que cualquier herencia podía sanar. Cuando volvimos a casa, la señora Patterson preparó té de manzanilla. Dijo que era para calmar los nervios, pero creo que en realidad era para tener algo concreto que hacer mientras yo procesaba la bomba que acababa de estallar en mi vida. Me senté en la misma silla de la cocina donde había tomado café 1000 mañanas seguidas, donde ayudé a Michael con las tareas escolares, donde lloré a escondidas cuando Elizabeth olvidó mi cumpleaños. Y ahora descubría que, al final, ella había intentado arreglarlo todo, o destruirlo todo, según desde donde se mirara. Necesitas entender algo, William, dijo la señora Patterson, colocando la taza caliente entre mis manos. Elizabeth no hizo esto por crueldad. Lo hizo por justicia. Y, más importante aún, te dio el poder de elegir. ¿Elegir qué? ¿Dejar a mi hijo en la miseria? $1000 no es miseria. Es una elección. Acercó su silla y me tomó el rostro con ambas manos, obligándome a mirarla. Escúchame bien, porque esto es importante. Tú no estás destruyendo a tu hijo. Él se destruyó solo cuando eligió robarle a su madre, humillar a su padre y creer que saldría impune. Pero él es tu hijo, y tú eres su padre, no su felpudo. Ser padre no es aceptar abusos. Ser padre no es permitir que tu hijo se convierta en un monstruo sin consecuencias. A veces, la mayor prueba de amor es dejar que alguien caiga para que aprenda a levantarse solo. Bebí el té en silencio, sintiendo el calor descender y derretir el vacío helado que se había instalado en mi pecho. La señora Patterson tenía razón. Lo sabía. Pero saberlo no hacía la decisión menos dolorosa. El señor Harrison dijo que quedan 7 días, murmuré. 7 días hasta que se active la cláusula. ¿Y si se enteran? No se van a enterar, respondió ella, cruzándose de brazos, en modo estratega. Vas a actuar con normalidad. Si Michael llama, contesta. Si aparece aquí, recíbelo. Déjalo que se cuelgue solo con su propia cuerda. No sé si puedo fingir. No tienes que fingir. Solo sé tú mismo. El hombre que sobrevivió 42 años de invisibilidad sin perder la dignidad. Me apretó la mano. Si en algún momento flaqueas, llámame. A cualquier hora. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Dijo que era demasiado tarde para conducir, pero yo sabía que se quedó para acompañarme, para asegurarse de que no me derrumbara solo bajo el peso de la verdad. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Michael llamó 2 veces. Una para decir que había resuelto el problema de los muebles con el abogado y que no debía preocuparme. Otra para avisarme de que había encontrado el apartamento perfecto para mí en una residencia para personas mayores. Tiene sala de recreación, papá, y clases de manualidades.
Te va a encantar. Manualidades. Como si yo fuera un anciano senil al que solo le quedara matar el tiempo con las manos. Tragué mi rabia, le agradecí con educación y colgué. La señora Patterson, que estaba a mi lado, tomó notas en una libreta pequeña. Día 25. El hijo intenta coaccionar al padre para que acepte un apartamento no deseado. El jueves, Tiffany apareció sin avisar. Trajo folletos de residencias de retiro, residencias de lujo para adultos mayores, y una sonrisa tan falsa como sus uñas de gel. Mire, papá, qué bonito. Piscina climatizada, enfermeras las 24 horas, sala de televisión por cable. Extendió los folletos sobre la mesa como si ofreciera opciones de vacaciones. Y lo mejor de todo, Michael ya pagó el primer mes. Puede mudarse la próxima semana. No voy a ir a ningún lado, Tiffany, respondí con voz calmada, pero firme. Parpadeó, confundida, como si no procesara la posibilidad de un no. Pero, papá, ya cerramos el trato. Van a perder el depósito. Entonces que lo pierdan. Volví a lavar los platos, dándole la espalda deliberadamente. No lo pedí, no lo autoricé y no me voy. Sentí su rabia quemándome la espalda. Permaneció unos segundos respirando con fuerza antes de recoger los folletos con movimientos bruscos. Eres un desagradecido. Michael solo quiere lo mejor para ti y tú estás siendo ridículo con esta terquedad. Cuando te caigas solo en esta casa vieja y te quedes tirado días sin que nadie te ayude, no vengas llorando. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el reloj de pared se detuvo unos segundos antes de volver a funcionar. La señora Patterson apareció desde el dormitorio con el teléfono en la mano. Amenaza velada, coacción psicológica, intento de abandono de una persona mayor. Sonrió con satisfacción severa. Al señor Harrison le va a encantar esto. El sábado, con 3 días restantes para el plazo, Michael apareció con papeles. Muchos papeles. Poderes notariales, autorizaciones, transferencias de propiedad, todo camuflado en un lenguaje legal enrevesado que una persona común no entendería. Papá, necesito que firmes esto. Es solo papeleo de inventario. Puso los documentos frente a mí y me ofreció una pluma cara. El señor Harrison los envió. Trámites del registro civil. Ya sabes cómo es. Tomé los papeles y leí despacio, línea por línea. Y ahí estaba la trampa. En la página 3, bajo el título inocente de cesión de derechos hereditarios, renunciaba a cualquier reclamación futura sobre la herencia de Elizabeth. ¿El señor Harrison envió esto? Lo miré a los ojos. Sí. Hablé con él ayer. Mentía. El señor Harrison me había llamado la noche anterior para decirme que Michael había intentado agendar una cita inventando que yo estaba fuera de la ciudad. Lo voy a leer con calma y luego firmo, dije, guardando los papeles. Papá, es urgente. Tiene que ser hoy para presentarlo el lunes. Entonces tendrá que esperar al lunes. Cerré la carpeta y crucé los brazos. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le dilataban las aletas de la nariz. Esa mirada oscura, la misma que tenía Elizabeth cuando la contradecían. Me estás desafiando, dijo con voz baja y peligrosa. Estoy ejerciendo mi derecho a leer lo que firmo. Se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca supiste cuál era tu lugar. Siempre creíste que tenías derecho a opinar, a decidir, a tener voz. Pero la verdad es que siempre fuiste eso y nada más, el marido de Elizabeth. Y ahora que está muerta, no eres nada. Cada palabra fue una bofetada precisa. Nada, repitió, saboreando la crueldad. ¿Crees que construiste algo? ¿Que ayudaste en algo? Eras el ama de casa de lujo, papá. El que cocinaba, limpiaba y se callaba mientras los hombres de verdad traían el dinero. Permanecí inmóvil. Ni siquiera la señora Patterson, que había bajado al oír la discusión, se atrevió a intervenir. Michael se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. O firmas esos papeles o te demando por obstrucción del proceso sucesorio. Y créeme, tengo abogados muy buenos. Van a demostrar que no tienes capacidad mental para administrar bienes. Te internarán a la fuerza si hace falta.
Vas a terminar tus días babeando en un asilo de tercera categoría, dopado y viendo telenovelas. ¿Eso es lo que quieres? El silencio que siguió fue cortante como vidrio roto. Entonces, por primera vez en 67 años, sonreí ante una amenaza. Sonreí porque sabía algo que él no sabía. Sonreí porque solo quedaban 3 días. Sonreí porque cada una de esas palabras estaba siendo grabada por el dispositivo que el señor Harrison había instalado discretamente en la lámpara del salón. ¿Sabes qué, Michael? Mi voz salió tranquila, casi amable. Tienes razón en algo. Nunca supe cuál era mi lugar, porque mi lugar nunca estuvo bajo los pies de nadie. Tomé los papeles y los rompí despacio, uno por uno. Ahora sal de mi casa y no vuelvas hasta que aprendas que el respeto no se hereda. Se gana. Michael se fue ese sábado con un odio tan denso que podía saborearse en el aire. Esta vez no dio un portazo. Se marchó en silencio. Y ese silencio fue mucho más aterrador que cualquier grito. Tiffany lo esperaba en el coche, mirando su teléfono. Vi por la ventana cómo Michael golpeaba el volante 2 veces y arrancaba con las llantas chillando sobre el asfalto. Ella miró hacia mi casa y, aun a la distancia, pude ver su sonrisa. No era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de alguien que ya estaba planeando algo. Van a volver, dijo la señora Patterson a mi lado. Y van a volver con todo. Lo sé. Quedan 3 días. William, 3 días hasta que venza la cláusula. ¿Puedes aguantar? Miré a esa mujer a la que apenas conocía desde hacía 2 semanas y que ahora era mi única aliada real en esta guerra silenciosa. Voy a aguantar, respondí con más firmeza de la que sentía. Porque no tengo otra opción. Pero, en realidad, por primera vez en mucho tiempo, sí tenía una opción. Y estaba eligiendo no inclinarme más. Esa misma noche, el señor Harrison entró discretamente por la puerta trasera. Traía una computadora portátil y una expresión grave. William, necesito que vea esto. Abrió el portátil sobre la mesa de la cocina y presionó reproducir. En la pantalla apareció mi sala desde un ángulo discreto. Y ahí estaba Michael, en alta definición, diciendo cada palabra venenosa que había escupido horas antes. Eras el ama de casa de lujo, ¿papá? Escucharlo otra vez no dolió menos. Pero esta vez había distancia. Como si estuviera viendo la historia de otro hombre, uno humillado durante demasiado tiempo. También tengo grabaciones de la lectura del testamento, la reunión con los tasadores y la visita de Tiffany con los folletos del asilo, dijo el señor Harrison, mostrando carpeta tras carpeta. 27 días de documentación. 27 días de tu hijo demostrando exactamente el carácter que tu esposa temía. Cerró el portátil con cuidado. Elizabeth lo sabía. Lo sabía todo. Se quitó las gafas y suspiró. El desvío de dinero fue la gota que colmó el vaso. Pero llevaba años observando la arrogancia, el desprecio, la falta de empatía. Me dijo algo que nunca olvidaré. Abogado, crié un monstruo y ahora necesito asegurarme de que ese monstruo no destruya a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. No eran de tristeza. Eran de validación. De, por fin, ser visto. La señora Patterson me apretó el hombro. 3 días. El señor Harrison guardó la computadora. El lunes se cumplen 30 días desde la muerte de Elizabeth. He convocado una nueva reunión para una lectura complementaria del testamento. Michael no sabe de qué se trata, pero va a asistir. Envié la citación oficial por el registro civil. No puede negarse. Esbozó una sonrisa discreta. Cree que esta reunión es para que usted firme, por fin, las renuncias. Lo dejé implícito en la notificación. Va a llegar confiado. Victorioso. Y va a salir destruido. Sin una pizca de piedad, añadió la señora Patterson. El domingo, el día previo a la reunión final, la casa estuvo extrañamente silenciosa. Ni llamadas, ni visita sorpresa. Nada. La calma antes de la tormenta. Pasé el día ordenando la casa, no porque lo necesitara, sino porque tenía que hacer algo con las manos para no enloquecer de ansiedad. Mientras pulía por tercera vez el aparador de la abuela Edith, entendí que no solo estaba limpiando madera.
Me estaba despidiendo. Porque, pasara lo que pasara al día siguiente, nada volvería a ser igual. La sala de juntas era exactamente como la recordaba. Mesa de caoba barnizada, sillas de cuero, grandes ventanales mostrando la ciudad allá abajo, pequeña e indiferente al drama que estaba por estallar. Michael se dejó caer en una silla con pose de dueño del mundo. Tiffany se sentó a su lado, cruzó las piernas y comenzó a mirar el teléfono. La señora Patterson se colocó estratégicamente a mi lado. El señor Harrison cerró la puerta con un clic suave que hizo que Michael levantara una ceja. Bien, dijo Michael, impaciente. Terminemos con esto. Traje nuevos documentos para que mi papá firme. Más simples esta vez. Empujó una carpeta hacia mí. En realidad, señor Michael, respondió el señor Harrison sin mirarla, no vamos a necesitar esos documentos. La reunión de hoy tiene un propósito distinto. Silencio. Michael parpadeó. Tiffany bajó el teléfono. ¿A qué se refiere con distinto? Estamos aquí para la lectura complementaria del testamento de su madre. El señor Harrison abrió la carpeta y sacó el mismo sobre que yo había visto días atrás. Había una segunda página que no se leyó en la primera reunión. Por razones legales y contractuales, solo podía revelarse una vez transcurridos 30 días completos desde su fallecimiento. Vi cómo el color se le escapaba del rostro a Michael. No por completo, no todavía, pero lo suficiente para que entendiera que algo iba muy mal. ¿Segunda página?, preguntó. ¿De qué se trata esto? Se inclinó hacia adelante, intentando parecer solo curioso, pero vi la tensión en sus hombros. ¿Por qué yo no debía saberlo? El señor Harrison respondió con esa calma profesional de quien ha atravesado muchas tormentas. Su madre registró esta cláusula adicional 3 meses antes de fallecer, con instrucciones expresas de que solo se revelara después de un periodo de observación. ¿Observación de qué?, preguntó Tiffany, inclinándose también hacia adelante, mientras sus uñas acrílicas golpeaban nerviosas la mesa. Del comportamiento del señor Michael Hernández hacia su padre. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Michael soltó una risa corta, incómoda. ¿Comportamiento? ¿Qué demonios significa eso? El señor Harrison no respondió. Simplemente comenzó a leer, con la voz firme, clara, sin emoción. Cláusula adicional al último testamento de Elizabeth Hernández. Considerando que tengo razones para creer que mi hijo podría no tratar a su padre con el respeto y la dignidad que merece después de mi fallecimiento, establezco lo siguiente. Si se prueba, mediante documentación apropiada reunida por el albacea del testamento, que Michael Hernández demostró un comportamiento indigno, irrespetuoso, coercitivo o abusivo hacia William Hernández dentro de los 30 días posteriores a mi muerte, la totalidad de la herencia que le dejo revertirá completamente a mi esposo. A mi hijo, en este caso, le corresponderá únicamente la suma simbólica de $1000, la misma que inicialmente asigné a su padre, como recordatorio de que el respeto y la dignidad no se heredan, se ganan. El silencio fue ensordecedor. Michael se puso de pie de un salto, la silla casi volcándose hacia atrás. «Esto es ridículo», gritó, y su voz rebotó contra las paredes. «Esto no puede ser legal. No puede ser válido». «Es completamente legal», intervino la señora Patterson por primera vez, con voz de abogada, cortando el aire como una hoja afilada. Los testamentos pueden contener cláusulas condicionales, y esta fue redactada, ejecutada y registrada ante notario con todas las formalidades necesarias. ¿Comportamiento indigno? Michael se pasó las manos por el cabello. Empezaba a sudar. ¿Quién define qué es un comportamiento indigno? Eso es totalmente subjetivo. No cuando hay documentación, respondió el señor Harrison, encendiendo la computadora portátil que estaba sobre la mesa. De acuerdo con las instrucciones dejadas por su madre, fui designado albacea del testamento con facultades para observar y documentar sus interacciones con el señor William durante el periodo de 30 días. Me espió. La voz de Michael subió una octava. Documenté, corrigió el señor Harrison, presionando reproducir. La primera escena que apareció en la pantalla fue la lectura del testamento. Michael riéndose, burlándose de los $1000 que me habían dejado. Las palabras resonaron de nuevo en la sala,
ahora amplificadas por los altavoces. $1000. Eso ni siquiera cubre las citas de manicura de Tiffany. Tiffany se hundió en la silla, pálida. El vídeo continuó, la reunión con los tasadores, Michael catalogando mis muebles como mercancía, la visita de Tiffany con los folletos del asilo y finalmente la escena del sábado. Michael llamándome el ama de llaves de lujo, diciendo que yo no era nada, amenazando con internarme por la fuerza. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de desprecio, documentados en alta definición. Cuando el vídeo terminó, Michael estaba blanco como el papel. Tiffany se cubría la boca con la mano, los ojos abiertos de par en par. 27 días de documentación, dijo el señor Harrison, cerrando la computadora. 27 días de comportamiento que, según el análisis legal solicitado a 3 especialistas independientes, constituye abuso psicológico, coerción, intento de apropiación de bienes y amenaza de privación ilegal de la libertad. Estaba enojado, balbuceó Michael, ahora desesperado, con las manos temblorosas. La gente dice cosas cuando está enojada. Eso no puede contar. No sabía que me estaban grabando. Exactamente, dijo la señora Patterson, levantándose y acercándose a la mesa con la postura de una fiscal que alguna vez fue. No lo sabía. Y por eso mostró quién es realmente cuando cree que nadie lo observa. Eso es lo que su madre quería descubrir. No el hijo que fingía frente a ella, sino el hombre en el que se había convertido cuando pensaba que no habría consecuencias. Michael se volvió hacia mí, por primera vez en mucho tiempo, vi auténtico pánico en sus ojos. Papá, no vas a permitir que esto pase, ¿verdad? Soy tu hijo. Solo estaba estresado por la muerte de mamá. Tú sabes cómo es. No era personal. Ahora suplicaba, con la voz quebrada. Por favor, no puedes hacerme esto. Miré a ese hombre de 40 años, sudando frío, desesperado, y no vi a mi hijo. Vi a un extraño que había aprendido todas las lecciones equivocadas de la vida. Tienes razón, Michael, dije con voz calmada, serena. Yo no puedo hacerte esto. Tú te lo hiciste solo. No. Golpeó la mesa. Voy a demandar. Voy a anular este testamento ridículo. Tengo derechos. Soy hijo único. Puedes intentarlo, respondió el señor Harrison, recogiendo los documentos con una tranquilidad irritante. Pero vas a perder, y los $1000 que te quedan se te irán en honorarios legales. Es tu decisión. Tiffany se levantó, agarrando su bolso. Michael, vámonos. Lo vamos a arreglar con otros abogados. Abogados de verdad. Le lanzó una mirada venenosa al señor Harrison. Pero Michael no se movió. Me miraba con una expresión que oscilaba entre el odio y la incredulidad, como si no pudiera procesar que el hombre invisible al que había pisoteado toda su vida acabara de darle vuelta al tablero. ¿Cuántos años, papá? Preguntó con la voz rota. ¿Cuántos años pasaste esperando esto? ¿Planeando destruirme? No planeé nada, Michael, respondí. Tu madre lo planeó. Yo solo te dejé mostrar quién eres. Me levanté, tomé mi portafolio y añadí, y si te sirve de consuelo, espero que esos $1000 te enseñen más sobre dignidad de lo que 8 millones alguna vez habrían podido. Caminé hacia la puerta. La señora Patterson la abrió para mí. Antes de salir, me giré una última vez. Michael seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Tiffany estaba al teléfono, seguramente llamando abogados, calculando si aún había alguna forma de salvar el dinero. Yo no sentí nada. Ni alegría por la victoria ni tristeza por la pérdida. Solo un extraño vacío donde debería haber estado el amor de un padre. Tal vez eso era, finalmente, ser libre. Los 3 meses posteriores a aquella mañana en la oficina del señor Harrison fueron una montaña rusa emocional para la que no estaba preparado. Michael intentó impugnar el testamento, tal como había prometido. Contrató a un abogado que le prometió milagros a cambio de sus últimos ahorros. Pero el señor Harrison tenía razón. No tenían ningún caso. La cláusula era sólida, la documentación irrefutable, y 3 expertos independientes confirmaron que el comportamiento grabado constituía abuso psicológico. La jueza, una mujer de cabello gris y ojos cansados de ver demasiada ingratitud familiar,
Rechazó la apelación en primera instancia. Michael apeló y volvió a perder. Le costó exactamente $14.700 en honorarios legales. Le quedaron $300 de lo que su madre le había dejado. Tiffany lo abandonó la segunda semana después de la decisión judicial. No hubo carta de despedida. No hubo drama. Simplemente empacó sus maletas mientras él estaba en el despacho del abogado, se llevó las joyas que él le había regalado, el coche que estaba a su nombre y desapareció. Dejó una nota pegada en el refrigerador con 3 palabras: fue divertido mientras duró. Me enteré de todo por la señora Patterson, que a su vez lo supo por el chisme del edificio donde vivía Michael, casualmente primo de uno de sus antiguos clientes. Las redes de información femeninas son más eficientes que cualquier servicio de inteligencia. No sentí lástima ni alegría. Solo una fría certeza: había elegido a una mujer que lo amaba por lo que tenía, no por quién era. Y cuando el tener se acabó, el ser no fue suficiente. En cuanto a mí, por primera vez en 67 años, necesitaba descubrir quién era cuando no estaba definido por nadie más. Ya no era el esposo de Elizabeth. Ya no era el padre de Michael. Era solo William. Y William necesitaba reinventarse. Lo primero que hice fue renovar la casa. No porque lo necesitara, la estructura era sólida, sino porque yo lo necesitaba. Contraté a una diseñadora joven, una chica de lentes grandes y el cabello teñido de azul eléctrico, que me escuchó durante 3 horas antes de trazar una sola línea. ¿Quiere transformar recuerdos en nuevos comienzos?, me dijo, observando las habitaciones con ojos que veían posibilidades. Hagámoslo. Pintamos las paredes, nada más de beige y blanco, los colores que Elizabeth prefería porque eran neutros y aumentaban el valor de la propiedad. Elegí azul cobalto para la sala, un azul profundo que me recordaba al océano que nunca había visto de cerca. Dorado para los marcos, las molduras, las manijas de las puertas y los zócalos. La diseñadora dijo que esos detalles marcaban la diferencia. La cocina recibió azulejos portugueses en tonos amarillos y naranjas, colores que parecían guardar sol dentro de la casa, incluso en días nublados. El aparador de la abuela Edith permaneció en el mismo lugar, pero restaurado, reluciente, con dignidad renovada. La lámpara de araña de mi madre fue limpiada pieza por pieza, cada cristal pulido hasta reflejar la luz como pequeñas estrellas. Y donde antes colgaba nuestro retrato de boda, Elizabeth y yo, jóvenes y llenos de ilusiones, coloqué una fotografía mía a los 25 años, antes del matrimonio, cuando todavía soñaba con ser arquitecto. Ese joven en la foto tenía los ojos brillantes. Había olvidado que alguna vez fui así. A los 67, me inscribí en el programa abierto de la universidad para adultos mayores. No para terminar la carrera de arquitectura, ese sueño había quedado atrás, y estaba bien. Pero tomé un curso de Historia del Arte, otro de Jardinería Urbana y un tercero sobre Derechos Civiles, en el que la señora Patterson insistió. «Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar», dijo con esa sonrisa cómplice. Hice amistades reales. No las amistades superficiales de el esposo de una empresaria, donde uno sonríe en cenas elegantes y nunca revela nada verdadero. Amistades de personas que se reconocían en el dolor y en la superación. Hombres como yo, que habían pasado décadas siendo invisibles y estaban aprendiendo a ocupar espacio. Henry, 71, viudo de una doctora que lo engañó abiertamente y dejó la mitad de la herencia a su amante. Robert, 65, divorciado tras descubrir que su esposa tenía una segunda familia en otra ciudad. James, 69, que nunca se casó porque cuidó a su padre enfermo hasta su muerte, y cuando por fin fue libre, ya se sentía demasiado viejo para empezar. Nos reuníamos todos los martes por la tarde en mi sala azul cobalto. Bebíamos té en tazas de porcelana fina con detalles dorados que compré especialmente y contábamos nuestras historias. Reíamos. Llorábamos. Reconstruíamos nuestras narrativas de una manera que tuviera sentido para nosotros, no para las mujeres que nos habían definido. Planté un jardín en el patio trasero, rosas, jazmín, lavanda. Flores que Elizabeth nunca permitió porque atraían abejas y requerían trabajo. Ahora las abejas venían y el trabajo era mío. Había algo profundamente satisfactorio en ensuciarse las manos y ver crecer algo hermoso gracias a mi cuidado. 6 meses después de la reunión en la oficina del señor Harrison, Michael apareció.
No avisó que venía. Simplemente tocó el timbre un sábado por la mañana. Y cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había adelgazado. Llevaba la barba descuidada. Su ropa era sencilla, una camiseta deslavada, unos jeans gastados. Nada que ver con los trajes italianos y los zapatos de cuero. «Hola, papá», dijo con la voz ronca, como si no la hubiera usado mucho últimamente. «Michael». No lo invité a pasar. Todavía no. Nos quedamos ahí, en el umbral, con un silencio incómodo estirándose entre nosotros como un chicle viejo. «Necesitaba hablar contigo». «Entonces habla». Miró la calle vacía, sus pies en cualquier lugar menos sobre mí. Conseguí un trabajo en una firma de contabilidad como asistente administrativa. Salario mínimo y medio. Pausa. Es humillante. Yo, que fui directora de una empresa. Ahora archivo papeles y preparo café para personas que ganan menos de lo que yo solía gastar en almuerzos. Esperé, no iba a ponérselo fácil. Es honesto. Respiró hondo. Y al final del día, cuando me acuesto en la cama del pequeño apartamento que comparto con otros 2 chicos, al menos duermo sin sentir que le robé a alguien. Algo se movió en mi pecho. Pequeño, cauteloso. No era perdón. Aún no. Pero tal vez era el comienzo de algo similar. ¿Por qué viniste aquí, Michael? Finalmente, me miró y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, vergüenza genuina. Porque pasé 6 meses culpándote a ti, culpando a mamá, culpando al mundo. Y esta mañana desperté y me di cuenta de que el único culpable era yo. Sus manos temblaban. Fui un hijo horrible. No solo desagradecido, fui cruel. Y tú no merecías nada de eso. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas manipuladoras. Esas ya las conocía. Eran lágrimas de alguien que finalmente veía al monstruo en el espejo. No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Y no vine a pedir dinero porque aprendí que el dinero que no ganas no vale nada. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Vine a decir que entendí. Entendí la lección y voy a pasar el resto de mi vida intentando convertirme en el hijo que mereces tener. Permanecí en silencio durante un tiempo que pareció eterno. Luego me hice a un lado. Entra, voy a preparar café. No era un perdón completo. No era una reconciliación inmediata, pero era una puerta que se abría lentamente, con cautela. Porque al final, descubrí que la justicia no se trata de venganza. Se trata de restauración. Y a veces restaurar significa darle a alguien la oportunidad de reconstruir quién es. Aunque duela, aunque asuste, aunque nunca sean padre e hijo como antes, porque ese antes estaba roto desde el principio. Han pasado 2 años desde aquella mañana en que Michael apareció en mi puerta. 2 años que me enseñaron que reconstruir puentes es un trabajo lento, delicado, que requiere paciencia de ambas partes. Michael no se convirtió en el hijo perfecto de los cuentos de hadas. No se mudó de nuevo conmigo. No llama todos los días. No pretende que años de crueldad se borren con algunas disculpas, pero aparece una vez a la semana, a veces 2, siempre trayendo algo simple. Pan de la panadería, flores del mercado o simplemente su presencia. Ahora hablamos de verdad. No esas conversaciones superficiales de «¿cómo estás?», seguido de «bien», sino conversaciones reales donde me cuenta sobre el trabajo. Lo ascendieron a analista financiero. Gana suficiente ahora para tener su propio apartamento, pequeño, pero suyo. Y yo le cuento sobre mis clases, mis proyectos de jardinería, los amigos que se convirtieron en mi nueva familia. Una vez miró la pared azul cobalto de la sala y dijo: «Se ve bonita. Nunca imaginé que te gustaran estos colores vibrantes». «Yo también», respondí, sirviendo el café. Pasé 42 años sin saber quién era, más allá de esposo y padre. Ahora lo descubro poco a poco. Se quedó en silencio un momento, removiendo el azúcar en su café con movimientos lentos. «Lo siento por habértelo robado». «No robaste, Michael. Yo lo regalé. Esa es la diferencia». Me senté en el sillón frente al que ahora es mi favorito, de terciopelo verde esmeralda, comprado en una tienda de muebles vintage. Aprendí que nadie puede hacernos invisibles sin nuestro permiso.
Elegí desaparecer porque pensé que eso era lo que hacía un buen esposo, un buen padre. Estaba equivocado. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido hasta ese momento. En mi cumpleaños 70, Michael ya tenía 42. Apareció con un regalo cuidadosamente envuelto. Al abrirlo, encontré un portarretratos de madera de rosa, claramente hecho a mano con grabados simples pero cuidadosos. Lo hice en una clase de carpintería, explicó, sonrojándose ligeramente. Pensé, bueno, siempre valoraste las cosas que tienen historia, así que quería empezar a crear nuevas historias, buenas historias. Dentro del marco había una foto nuestra tomada 3 semanas antes en el jardín. Yo regando la lavanda, el de fondo ayudando a podar las rosas, ambos sonriendo. No sonrisas posadas, sonrisas reales, las que ocurren cuando simplemente estás viviendo un buen momento. Gracias, hijo. Y esta vez, la palabra hijo no dolió. La señora Patterson siguió siendo mi ancla. Cenábamos juntos al menos 2 veces por semana, alternando entre mi casa y la suya. Ella había comenzado a salir con un viudo de 75 años que conoció en un crucero por el Caribe al que fuimos juntos. Algo que nunca habría hecho solo, pero la señora Patterson insistía en que necesitábamos vivirlo. William, pasamos toda la vida cuidando a los demás, y es hora de cuidarnos a nosotros mismos. Tenía razón. El crucero fue liberador. Ver el océano por primera vez a los 68 me hizo entender cuántas cosas había dejado de hacer mientras estaba ocupado siendo útil a otros. Los amigos del martes, Henry, Robert y James, se convirtieron en confidentes, hermanos que elegí. Henry abrió un pequeño taller de carpintería con la herencia que ganó en el juicio. Robert volvió a pintar algo que había abandonado en sus 20 cuando su esposa dijo que el arte no pagaba cuentas. James adoptó 3 gatos y finalmente hizo el viaje por Europa que siempre había soñado. Todos florecíamos a una edad en la que la sociedad dice que deberíamos marchitarnos. El señor Harrison también se convirtió en amigo. Descubrí que era viudo, había perdido a su esposa por el mismo cáncer que se llevó a Elizabeth. Nos entendíamos de manera silenciosa, como se entienden las personas que han sobrevivido pérdidas profundas. Una tarde, tomando café, me contó que Elizabeth había llorado el día que descubrió el desfalco de Michael. Se culpaba a sí misma, diciendo que había criado a un hijo que valoraba el dinero más que el carácter porque ella misma había pasado la vida persiguiendo dinero. La cláusula en el testamento no era venganza, William. Fue el último intento de una madre de salvar a su hijo, de sacudirlo lo suficiente para despertarlo. ¿Funcionó? Le pregunté, pensando en el Michael de hoy. Diferente del hombre arrogante que me empujó en el funeral. Dolió, pero funcionó. Si esta historia despertó algo en ti, si reconociste en William la fuerza silenciosa que muchos de nosotros no sabemos que tenemos, deja tu comentario abajo. Dinos desde dónde nos estás viendo. Y, lo más importante, ¿qué lección sacaste de esta historia? Porque al final, esta no es solo la historia de William. Es la historia de todo hombre que fue llamado solo un mayordomo, solo un padre, solo un esposo, y un día descubrió que no hay un solo cuando se trata de un hombre que decide no desaparecer más. Dale like a este vídeo si crees que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Suscríbete a Grandpa Advice para más historias de hombres reales enfrentando desafíos reales y encontrando fuerzas que no sabían que tenían. Y recuerda, el respeto no se hereda, se gana. Pero la dignidad, esa ya la tienes. Solo necesitas recordarlo.